Vamos a dar lectura solamente al versículo 1, hermanos. Salmo 23, en la lectura bíblica, estuvimos leyendo todo el Salmo. Y vamos ahora a leer solamente el versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Léalo conmigo, hermano. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si alguien no ha memorizado algún versículo en la historia de su vida, hermanos, está muy sencillo de memorizar este versículo. Vamos a decirlo. Es más, si usted no lo ha memorizado, yo creo que ya con lo que escuchó y leyó, ya ni necesidad tiene de ver la Biblia. Vamos a repetirlo todos juntos, si es posible sin ver la Biblia. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin duda, hermanos, una de las porciones más conocidas de toda la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Le pido que obre en nuestros corazones en esta mañana, que por la enseñanza, exposición de su palabra, nuestros corazones sean retados, tocados, que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado en cuanto a esta poderosa verdad que tenemos delante de nosotros. Por favor, ayúdenos, Señor, se lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Por varios años, hermanos, me ha tocado participar en un ministerio que se llama Baseball Chapel. Del mes de octubre hasta finales de enero, aquí en el Pacífico, hermanos, se desarrolla una liga de béisbol donde juegan, hermanos, los Naranjeros de Hermosillo, y otros equipuchos por ahí, hermano. Pero el mero bueno son los Naranjeros, hermanos. Hermanos, por cada domingo que los Naranjeros juegan aquí, a las 3 de la tarde me dan oportunidad de entrar. Por ahí hay que ir a buscar a los entrenadores, pedirles la hora para poder compartirles, y se les comparte al equipo de casa, al equipo de visita y a los umpires. Y hermanos, hace algunos años me tocó, una de las ocasiones que me tocó compartir, prediqué, hermanos, sobre la historia de David y Goliat. Y al siguiente año que me tocó ir, en una de las primeras ocasiones, hermano, predico, y uno de los muchachos se acerca y me dice: pastor, y se quita la camisa, la casaca le llaman, se quita la casaca, hermano, se remanga la camisa de abajo y me dice: mira, pastor, hermano, él se había tatuado el pasaje, la cita que yo había predicado y 3 puntos que yo di, hermano, de ese pasaje. Y me dice: pastor, el año pasado que usted lo predicó, yo me quedé pensando, meditando, me fue de mucha bendición y yo decidí, me lo voy a tatuar. No lo haga usted, hermano, no se vaya a tatuar ahí: Jehová es mi pastor, y ponga pastor Dávalos 29 de mayo del 2022. No lo haga, hermano. Pero este hombre, el versículo fue de impacto y decidió tatuárselo. Había otro hermano que en un tiempo nos acompañó a la iglesia, y hermano, él decía: pastor, fíjese que he podido dormir bien tranquilo. Y yo le digo: qué bueno, hermano, qué bueno que ha dormido tranquilo. Y me dice: pero no me va a preguntar por qué. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ha dormido tranquilo? Mire, pastor, el hermano vivía solo. Y el hermano decía: pastor, mire, yo me acuesto en la almohada vacía, abro la Biblia, la pongo ahí junto a mí en el Salmo 23. Y he dormido tan tranquilo, tan tranquilo. La Biblia me ha ayudado. Ahora, déjenme decirle, hermanos, ningún versículo, ningún pasaje, ningún capítulo, ni la Biblia en sí completa tiene algún efecto positivo si lo tomamos simplemente como un amuleto.
Hermano, de nada sirve que alguien se tatúe un versículo. ¿En cuántos hogares hay ahí, hermano, un atril en la sala, la Biblia abierta? ¿En cuántos libreros de nuestras casas una Biblia de esas que parece el libro de la vida, grandotote de canto dorado, adornando ahí el librero de la casa? Hermano, de nada sirve una Biblia si se toma simplemente como un amuleto. Hay pasajes muy conocidos en la Biblia, como el Salmo 23, y querido hermano, el mero conocimiento de un versículo, de un capítulo, de alguna verdad, no hace la diferencia en nuestras vidas, hermanos. El hermano Ortega es testigo, Ángel es testigo. Hermano, hemos estado predicando en el centro de rehabilitación por 7, 8 años, y algunas veces pasa de que estamos predicando y yo cito versículos, hermano, de memoria en la predicación, y alguno de los oyentes ahí sentados termina de recitar el versículo. Recuerdo en alguna ocasión, hermano, que un muchacho, después yo prediqué de Efesios 2 en esa ocasión, y un muchacho se acerca a mí y después del servicio, hermano, se para delante de mí y me dice todo Efesios 2 de memoria, hermanos. En mi mente yo estaba, que no me vaya a decir, ahora dígamelo usted, porque le voy a decir, se acabó mi tiempo, me tengo que ir. Hermano, un capítulo entero de la Biblia lo recitó, hermano, y está internado en un centro de rehabilitación. Bueno, estaba en ese tiempo internado en un centro de rehabilitación. ¿Qué quiero decirle? El mero conocimiento de la Biblia, hermano, no produce el efecto que quisiéramos. ¿Qué dice la Escritura? No lo busque, pero ¿qué dice la Escritura en Santiago 1:22? Dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, es bueno tener conocimiento de la Biblia, pero lo ideal, lo correcto, la expectativa de Dios hacia nosotros es que leamos la Biblia, meditemos la Biblia, memoricemos la Biblia, practiquemos la Biblia y enseñemos la Biblia. Hermano, alguien decía, no me digas cuánto sabes, más bien dime de lo que sabes, cuánto practicas. El hermano Josué mencionaba que él escuchó o leyó de alguien que tenemos muchos versículos de sobrepeso. O sea, conocemos demasiado que muchas veces no practicamos. Hermano, el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una tremenda porción muy conocida, hermano. Este salmo obviamente nos presenta a Dios como el pastor y a nosotros como las ovejas. Ahora, hermano, no voy a ahondar en muchos detalles, pero quiero contestar esta pregunta. ¿Por qué nosotros somos comparados con las ovejas? No solamente en el Salmo 23, en varias otras porciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la Biblia compara a Dios con el pastor y a nosotros con las ovejas. Sin dar una explicación muy detallada, quiero mencionar qué similitudes existen entre nosotros y las ovejas.
Déjeme decirle lo siguiente, esta información no la voy a explicar a detalle, solamente voy a mencionarla. Hermano, la tomé de un libro de National Geographic, hermanos, por gente picuda que estudió, hermano, en cuanto a las ovejas. Y me pareció muy interesante. ¿Qué similitudes hay entre nosotros y las ovejas? Hermano, se dice que la oveja, yo no sé si usted estará de acuerdo con esto, pero esto dicen los de National Geographic. Se dice que las ovejas es un animalito torpe, débil e indefenso. Pastor, será otras ovejas, pero nosotros no. Hermano, se dice que las ovejas es un animalito torpe, débil e indefenso. Hermano, la realidad, si consideramos lo que la Biblia dice, hermano, tenemos que llegar al reconocimiento. Si somos torpes, hermano, si somos muy frágiles, si somos muy indefensos. Hermano, el Nuevo Testamento, por la mano y boca de Pablo, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del león rugiente. Hermano, qué interesante. Mire, pongamos en el campo de batalla, metamos a una jaula a una ovejita y a un león. Hermano, las apuestas estarían 1,000,000-0, hermano, ni siquiera uno. Un león y una oveja. Y fíjense qué interesante, hermano, la oveja, nosotros somos comparados con ella. Satanás es comparado no con un león cualquiera, un león rugiente, un león listo para atacar, para devorar, para pelear. Por eso la Biblia le dice a las ovejas que necesitamos la fuerza que solamente el poder de la fuerza de Dios nos puede dar. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las artimañas y acechanzas de león rugiente. Hermano, la ovejita es un animal torpe, débil e indefenso. La ovejita, en segundo lugar, es un animalito que con facilidad, hermano, se paraliza por el temor. El animalito la ovejita es un animalito que fácilmente se paraliza por el temor. Yo creo, hermano, que muchos no hacen la voluntad de Dios por temor. Mire, acabamos, bueno, no sé si puedo decir, acabamos de pasar por la pandemia o estamos en pandemia, ya no sé ni qué decir, hermanos. Usted interprételo como le parezca mejor, en medio, en fin, al final, quién sabe. Hermano, pero dígame si no es cierto que la pandemia sacó a flote todo el temor escondido que había en nosotros. Casi me atrevo a decir, a lo mejor algunos por temor todavía no se congregan. Hermano, ¿cuánta gente vive en temor? Pero eso sí, se nos llena la boca decir que confiamos en Dios, hermano, y que tenemos fe en Él, hermano. Hermano, la ovejita se paraliza por el temor y muchas circunstancias de la vida, dígame si no es cierto, que nos ponen a temblar de miedo. Por más machitos que nos sintamos, hermano, por más que todas las podemos, hermano, ¿cuántas circunstancias nos sacan a flote nuestro temor? ¿Cuánta gente con lo de la pandemia? ¡Me voy a morir! Ahora, decimos que el morir es ganancia, pero tenemos miedo a morir. Decimos que el cielo es maravilloso, pero que se muera aquel, pero yo no. Pobrecito se murió, ¿que no la muerte es ganancia?
Hermano, si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir. Pero, hermano, es cierto, la muerte causa temor. La enfermedad causa temor. Hermano, quedarse sin un 5 causa temor. Hermano, muchas circunstancias nos llevan a... ¿Se acuerda cuando al chavo le pegaba la garrotera y tenía que venir alguien y meterle un patadón para que se le quitara la garrotera? No le estoy diciendo que le voy a dar una patada, no, de ninguna manera. Hermano, pero ¿se acuerda que el chavo quedaba así? Así están muchos creyentes, hermano. La ovejita es un animal, hermano, torpe, débil e indefenso. La ovejita es un animalito que se paraliza fácilmente por el temor. Otro detalle muy interesante, una tercera cosa, se dice que la ovejita es un animalito semiciego. Hermano, que el alcance de visión de las ovejitas, los bien dotados, hermano, ven como hasta 5 metros. De 3 a 5 metros. Ahora, no tienen muy buena visión, pero ¿sabe qué tienen muy agudo, hermano? El oído. Cristo dijo, mis ovejas me ven. No, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, si la ovejita no ve, ¿cómo sigue al pastor? El pastor, hermano, con la vara y el cayado, va haciendo ciertos ruidos, ciertos golpeteos, para que la ovejita, fíjese qué interesante, cómo la ovejita, hermano, tiene que estar bien atenta, porque, hermano, la ovejita se queda descuidada viendo para no debe de ver. El pastor sigue avanzando y cuando menos piensa, la ovejita ya se perdió. La ovejita ya se descarriló, hermano. Ahora, y no ve, hermano. Nosotros, nuestro campo de visión es hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? ¿Por qué mucha gente va a que le lean la mano, les echen las cartas y esto y aquello y lo otro? Porque quieren conocer el futuro. Hermano, necesitamos conocer el futuro. Lo que necesitamos conocer está revelado en la Biblia y no con los detalles que nosotros quisiéramos. Pero lo que el buen pastor ha decidido que sus ovejas deben saber, aquí está. Aquí está, hermano, no podemos ver mucho más allá. Pero ¿qué dice Hebreos, hermano? Que escucharon promesas, recibieron promesas, hermano, y básicamente las veían por fe, las perseguían por fe. Abraham sale a un lugar desconocido sin tener la certeza a dónde va, pero por fe, siguiendo a su pastor, pudo llegar a donde Dios quiso que llegara y recibir lo que Dios quiso que recibiera. Hermano, la ovejita es un animal torpe, débil, indefenso. La ovejita es un animalito que se paraliza por el temor. La ovejita es un animalito semiciego. Una última cosa que voy a decir de las ovejas. La ovejita es un animalito que no puede andar, hermano, por la vida sin la ayuda de alguien. Hermano, en el plan de Dios, la ovejita tiene que seguir a un pastor. La ovejita, como ovejas, tenemos al príncipe de los pastores, a nuestro buen pastor, que su vida ha dado por nosotros, hermano, y en el plan de la iglesia, Dios ha dejado pastores, maestros, y nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Hermano, personas que se aíslan, forman su propia religión, hermano, llena de herejías y de situaciones y detalles, porque deciden llegar a sus propias conclusiones y creen lo que les da la gana creer, hermanos. Hermano, la Biblia nos compara con oveja. Y déjeme decirle algo, el libro de Isaías dice
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermano, todo creyente un día fuimos ovejas descarriadas. Lo vuelvo a repetir, todo creyente un día fuimos ovejas descarriadas. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ha puesto su fe en Cristo, aunque esté aquí presente y me diga pastor y llame a los demás hermanos, sigue siendo una oveja descarriada, hermanos. Bíblicamente hablando, sigue siendo una oveja descarriada. Hermano, Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual agarra monte para donde mejor le parece. Hermano, pero note lo que dice Juan. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice Pedro, vosotros erais como que ovejas descarriadas, pero ya habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, quien está en Cristo ya no es una oveja descarriada. Quien está en Cristo, ¿qué se espera de él? Que escuche la voz del pastor y le siga. Y Dios no da vida eterna a quienes son buenas ovejas. No, hermano, Cristo promete vida eterna a quienes hemos creído en Él. Y porque hemos creído en Él, debiéramos buscar ser ovejas obedientes. Hermano, yo le pregunto, ¿es oveja del buen pastor usted? ¿O sigue siendo oveja descarriada? Si ya es oveja del buen pastor, le está prestando atención a la voz del pastor, pues está siguiendo su propio camino. Porque le recuerdo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ahora, el salmista dice, Jehová es mi pastor. Hemos visto muy brevemente por qué somos comparados como ovejas. Ahora, pero el salmista dice, Jehová es mi pastor. Presenta a Dios como pastor. Hermano, ¿qué debemos tener en mente al pensar de Jehová como nuestro pastor? El nombre Jehová se refiere a Dios como el único que vive y existe por sí mismo, el eterno Dios, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Jehová, quien no depende de nadie, tampoco necesita de nadie. Hermano, Dios no es más Dios porque usted y yo le adoremos. Hermano, con nosotros o sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Hermano, con nuestra adoración o sin nuestra adoración, Él sigue siendo Dios. Ah, pastor, entonces voy a hacer lo que quiera. No, si soy consciente que Él es Dios, yo debiera de adorarle. Hermano, Él no necesita de nadie, pero tenemos el privilegio de ser su creación, de saber que Él es el pastor y yo soy su oveja. Ahora, hermano, ¿por qué es comparado con pastor, con el pastor? Juan capítulo 10, y no voy ahí, hermano, porque no es específicamente lo que quiero tratar, pero quiero que lo tengamos en mente. Juan 10 nos menciona algunos detalles que nos llevan a pensar o nos llevan a entender por qué Dios es comparado con el pastor. ¿Qué nos enseña Juan 10? Que Él como pastor conoce perfectamente, hermanos, a las ovejas. Hermano, Él nos conoce a la perfección. En todos los sentidos que podamos imaginarnos, Él nos conoce a la perfección. Hermano, ¿sabe cuántos son nuestros días de vida? ¿Cuántos días hemos vivido hasta ahorita? ¿Sabe hasta cuándo viviremos? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos? ¿Sabe qué nos duele? ¿Qué no nos duele? Conoce nuestros pensamientos, conoce
mis virtudes, mis defectos. Él lo conoce todo de nosotros, hermano. Ahora, no solamente nos conoce, Él no es un pastor distante. Él como pastor, hermano, se relaciona con las ovejas. Hermano, como ovejas del buen pastor, tenemos el privilegio de relacionarnos con Él, de entrar en una intimidad con Él. ¿Cuándo? Debiera ser todos los días, porque Él es mi pastor. Hermano, todos los días necesito estar atento. Hermano, dejo de prestarle atención al pastor y me pierdo. ¿No le ha pasado alguna ocasión, hermano, que se siente medio desubicado? Y no es que no sepa el lugar geográfico donde se encuentra. Hermanos, estamos en General Piña, número 38, Colonia San Benito, 2 cuadras atrás de Liverpool, y son las 12:40. Y me quedan como 40 minutos de mensaje. No se crean, hermanos. Hermano, no que nos encontramos perdidos geográficamente, pero a veces no sabemos ni dónde estamos en nuestra vida, ni qué está haciendo Dios con nosotros. Hermano, ¿cuántas personas a nuestro alrededor viven sin motivación, sin objetivo? ¿Ha visto a los boxeadores, hermano? Se tienen el uno al otro y están buscando volarse la cabeza. Pero ¿cuántas veces el creyente está, hermano? ¿A qué le tiras? Pues no sé, pero a lo que tiro. Hermano, quien no le tira nada, no le pega nada. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántas veces el creyente está perdido, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ha dejado de oír la voz del pastor, ha dejado de seguir al pastor, quien desea relacionarse con nosotros. Hermano, él como pastor está comprometido, hermano, en que nos vaya bien. Dice Juan 10:10, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Hermano, y no es bolsas llenas, no es refrigerador lleno, no es casa llena de cosas materiales. Hermano, bien pudiéramos decir, llena de paz, llena de gozo, de satisfacción. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Porque en Él estamos completos, hermano. Querido hermano, Él como pastor, mire, estaba pensando en esto, hermano, y yo me quedé, wow, qué tremendo. Nadie como David para escribir este salmo, hermanos. En 1 Samuel 17, no lo busquen, David llega con los quesos, las tortillas y 3 kilos de arrachera para los caramelos para sus hermanos. Y en eso escucha que un paladín grandotote reta al pueblo de Dios. Y para no hacer larga la historia, al ratito encontramos a David frente al rey. Porque David se apuntó para pelear contra Goliat. Y cuando está David frente al rey Saúl, el rey Saúl lo menosprecia. No, tú eres un morrito chiquito, ¿cómo que vas a pelear contra este gigantote? Y Saúl dice, bueno, pues mira, aquí está mi espada, aquí está mi escudo. Y David dice, mira rey, yo soy el menor de los hijos de mi papá. Y yo me encargo de cuidar de las ovejas de mi papá. Cuando estaba cuidando las ovejas y venía un león, yo me aventaba sobre ese león y yo peleaba con el león y protegía a las ovejas. Cuando venía un oso, también yo me aventaba contra el oso, peleaba contra el oso y defendía a las ovejas del oso. Hermano, David fue un pastor comprometido. David no tenía el dicho, vale más aquí corrió que aquí quedó. Entonces, hermano, eso le llevó a pensar en Dios. Y si David, hermano, siendo un vil pecador, pudo cuidar de las ovejas, hermano, ¿qué no podrá hacer Dios por nosotros si la Biblia lo presenta como el pastor? Él es nuestro pastor.
Hermano, versículo 1, pudiéramos decir, es el versículo clave y central del Salmo. Si usted lee detenidamente el Salmo, encontrará, hermano, que por las cualidades del pastor, encontramos en el Salmo, hermano, 12 promesas que él hace a quienes lo toman como oveja. Y el versículo clave que define y describe de una manera impresionante todo lo que dice el Salmo es el versículo 1. ¿Qué dice versículo 1? Vuélvalo a leer conmigo, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, hermano, quiero hablarle en los siguientes minutos. ¿Qué implica tomarlo a él como nuestro pastor? Hermano, este versículo es muy conocido, pero con mucho cuidado y respeto digo lo siguiente: no aplica a todos, hermano. No aplica a todos. Este versículo y estas bendiciones aplican a quien está dispuesto a asumir el compromiso que nos demanda tenerlo a él como nuestro pastor. Hermano, él es el buen pastor, pero no es el pastor de todos, hermano. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Pero él mismo dijo: tengo compasión de la gente porque andan desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, ¿qué implicaciones tiene tomarlo a él como pastor? Quiero mencionarle 3 cosas, hermano. ¿Qué implica tenerlo a él como pastor? En primer lugar, versículo 1, Jehová es, ¿qué, hermanos? Mi pastor, mi pastor. Hermano, tomarlo a él como pastor implica una decisión, hermanos. Simple y sencillamente, una decisión. Cada persona decide si lo toma o no lo toma como su pastor. Mire, no pierda el Salmo. Y ahora sí vamos a San Juan 10. San Juan 10, por favor. Note lo que dice versículo 24, versículo 23 y unos cuantos versículos más. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hermano, ¿quiénes iban al templo? Los judíos. Hermano, ¿quiénes iban al templo? Las personas que realmente estaban apegadas a Dios o se sentían apegadas a Dios, porque no todos los que iban al templo realmente estaban sinceramente apegados a Dios. Entonces, Cristo está en el templo, versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Hermano, ¿Cristo les estaba turbando el alma? Ahora, no, ellos se turbaban el alma por no aceptar lo que Cristo decía. Hermano, Cristo no vino a turbar a nadie, Cristo vino a traer paz. Dios es un Dios de paz. Pero ¿sabe por qué viene la turbación? Por nuestro necio corazón, hermano. ¿Sabe por qué viene la turbación? Por nuestra pecaminosidad. Él es un Dios de paz, Él es luz, Él es santidad. Mire versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya se los había dicho, hermano. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no, ¿qué, hermanos? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, ¿qué, hermano? Porque no sois, ¿qué? De mis ovejas. Hermano, les está diciendo que no son ovejas. No, les está diciendo: ustedes son ovejas, pero no son de mis ovejas. Hermano, pudiéramos de una manera muy sencilla decirlo: ¿quién es una oveja del Señor?
¿quién le cree a él? ¿Quién cree en Cristo? Versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Escúchenme, ¿por qué nos da vida eterna? No porque le seguimos. ¿Sabe por qué nos da vida eterna? Porque hemos creído en él. Y quien le crea a él, hermano, quien le crea a él se manifiesta porque está siguiendo la voz del pastor, está oyendo la voz del pastor y se está dirigiendo hacia donde el pastor le quiere llevar. Hermano, ¿qué implica ser oveja del pastor? Número uno, una decisión. ¿Cuál decisión? Creer en él. Hermano, ¿quién es una oveja del pastor? ¿Quién decide creer en él? Hermano, en Juan 3, Cristo le dice a alguien que se sentía oveja. Juan 3, Cristo se dirige a quien aparentemente era una oveja distinguida. ¿De quién habla Juan 3, hermano? De Nicodemo. Viene a él de noche y le dice: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios. Yo creo que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si la mano de Dios no está contigo. ¿Qué le dice Cristo? Miren, ni siquiera le dice: Nicodemo, gracias por los halagos, gracias por las flores, gracias por tus palabras. Cristo va, hermano, rápidamente al asunto. Mira, Nicodemo, dirían los jóvenes de hoy, la onda está así, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y cómo alguien puede nacer de nuevo? Cristo lo dice en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, hermano, ya está bajo condenación. Hermano, ¿qué implica ser oveja del pastor? Creer en él. Creer en él. Creer en él implica depositar toda nuestra confianza en lo que él ha hecho por nosotros. ¿Usted ya le creyó, hermano? Amén. Ahora, hermano, ¿cómo se encuentra su salud espiritual como oveja? Porque no solamente implica creer en él. ¿Qué dijo Cristo más adelante? Si alguno quiere venir en pos de mí e identificarse como mi oveja, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, sea una ovejita que muere por su pastor. Sea una ovejita que ya no busca hacer su voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De su pastor. Hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Note lo que dijo Cristo. Si alguno quiere, si alguno quiere. Hermano, si usted ya creyó en Cristo, si usted ya nació de nuevo, hermano, ¿sabe qué es un reflejo de que somos salvos? ¿Alguna vez le ha pasado que usted no se siente salvo? Hermano, ¿se espantaría si yo le digo que a veces yo me he sentido que no soy salvo? Usted, pastor, si casi flota de espiritual, no se la crea, hermano. Hermano, no me malentiendan, no estoy diciendo que dudo, no, de ninguna manera. Pero no se trata de lo que sentimos, hermano, sino de lo que la Biblia dice.
¿Y sabe qué es un resultado, un fruto en nuestra vida de que somos hijos de Dios? Hermano, que de una manera inexplicable hay en nuestro ser un deseo, una necesidad, un anhelo de buscarlo a Él. Aunque por otro lado nuestra carnalidad nos dice, ¿para qué lees? ¿Para qué oras? Mejor ve la tele, mejor ve para allá, mejor haz esto, mejor haz lo otro. Leer la Biblia, orar, es aburrido. Sí, hermano, no es lo más emocionante, pero las ovejas buscan oír la voz del pastor. ¿Y dónde está la voz del pastor? En su palabra. En su palabra. Hermano, yo creo que Dios nos las puso muy fácil. Mire qué bendición. Aquí tenemos su palabra. Aunque no somos dados a leer muchas veces, pero aquí está su palabra y aquí escucharemos su voz. Y quien es oveja del pastor buscará leer las palabras, la voz del pastor. ¿Para qué? Para seguirle. Hermano, es una decisión. Es una decisión. No lo busque. Primera de Corintios dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tomarlo como nuestro pastor implica una decisión, creer en Él, decidir seguirlo. Y lo que nos va a mantener, hermano, en el camino es tomar la decisión de cada día, hermano, mantenernos en comunión con Él. Cada día, hermano, mantenernos atentos a lo que Él dice. Hermano, muchos han dicho, la Biblia nos apartará del mundo, del pecado. O el pecado, hermano, nos apartará de la Biblia. El pecado nos apartará de su palabra. Hermano, tome cada día la decisión de buscar a Dios. Tome cada día la decisión, hermano, de estar en la palabra de Dios. Tome cada día la iniciativa de tomarse un tiempo. ¿Para qué? Para buscar a Dios, pastor. Y si no tengo ganas, hermano, es una necesidad, que no se trata de que si tengo ganas, que si me siento motivado, que si me siento inspirado. Mire, en un buen sentido, veámoslo como una medicina, hermano. Decía mi abuelita, mira, mijito, tú no te preocupes, entre más amarga, más buena, más poderosa, mijito. Porque yo decía, si esto me va a ayudar de perdida, ¿por qué no lo hacen de chocolate? ¿Por qué no lo presentan en una nieve Holanda de chocolate? ¿Por qué amargo? ¿Por qué un piquete? ¿Por qué duele? Hermano, no es muy atractivo, no es muy agradable, pero es lo que necesitamos, hermano. Es lo que necesitamos. ¿Qué más implica tomarlo como nuestro pastor? Número uno, una decisión. Mire Salmo 23. Salmo 23. Dice la palabra de Dios, hermano. Jehová es mi pastor. ¿Y qué, hermanos? Nada que, hermanos, me faltará. Hermano, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? El salmista David. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Si tú me tomas como pastor, yo como pastor te prometo que nada te faltará. Hermano, a lo que voy es a esto. La expresión nada me faltará, ¿sabe qué es, hermano? Una promesa. ¿Y sabe qué se necesita para apropiarse de las promesas, hermanos? Fe. Hermano, tomarlo como mi pastor implica una decisión. Pero en segundo lugar, tomarlo como mi pastor implica tener fe. ¿Tener fe en qué? Él dijo, Él prometió que nada me faltará. Mire, hermano, déjeme compartirle algo que a lo mejor a usted le pasó lo mismo. Si Dios lo permite, en octubre, el 1 de octubre, hermanos, su servidor y mi esposa vamos a cumplir 18 años de casados.
Hermano, nos comprometimos. Mire, empezamos a noviar el 1 de enero del 2003. En ese mismo año, el 23 de diciembre del 2003, su servidor, mi papá y mi mamá, fuimos a casa del hermano Manuel, la hermana Alma, y ahí estaba su preciosa hija, hermano, y nos comprometimos. Mi papá se echó un discurso y no sabe el amigo, hermano, se echó un discurso y pide la mano de mi hermana novia en aquel tiempo, y no nos dieron la mano, nos la dieron completa, hermano. Hermano, el 1 de octubre nos casamos. Hermano, no sé si mi esposa se acuerda, pero un día mi esposa llega y me dice, mira, mi hijo, no me dijo, mira, hermano Octavio, no quiero poner presión sobre ti, pero quiero preguntar. Hermano, ella era la secretaria de la iglesia y yo era un montón de cosas en la iglesia. Ella recibía 200 pesos a la semana y yo recibía 150 pesos a la semana. Entre los dos ganábamos 350 pesos. En el 2004, hermanos, y trabajábamos, el pastor tenía esta filosofía, hay hora de entrada, pero no me preguntes a qué hora vas a salir, y pobre de ti que llegues tarde. Así era. Hermano, y mi esposa me pregunta, oye, me dice, ¿y cómo le vamos a hacer? Y va haciéndome los hizo. ¿Y cómo le vamos a hacer para qué? Pues nos vamos a casar. ¿Cómo le vamos a hacer? Hermano, antes de irme al instituto, yo había estado trabajando, hermano, como charán de albañil, hermano. Encargada, se caía la mezcla, pero nunca estaba, hermano. Hermano, con eso yo ahorré para ir al instituto. El hermano con quien yo era charán, un día se acerca y me dice, pues habla con el pastor y trabaja medio tiempo. Hermano, la propuesta era trabajar medio tiempo y dar 5 clases en el instituto, ser pastor de jóvenes, ser asistente del pastor y ser el supervisor de los varones en el instituto y un montón de cosas, y todo voy a trabajar medio tiempo de charán. Me dice, yo te voy a pagar bien como si trabajaras horario completo. El sábado en la mañana andábamos evangelizando y yo le digo al pastor, quiero hablar con usted. Me dice, el lunes en la mañana hablamos, yo estoy ocupado ahorita, el lunes en la mañana. Hermano, yo le dije eso al pastor y yo empecé a sentirme muy tranquilo. Y lo que me dijo a la mente fue, si yo me he preparado para servir a Dios. Ahora, hermano, no digo que así es la única manera que se tiene que hacer, pero le estoy contando una historia. Y yo le digo esto, hermano, yo pensando esto, si Dios me llamó a servirle de tiempo completo, ¿por qué no vivo creyendo que Dios va a suplir mi necesidad sin tener la necesidad de dejar lo que estoy haciendo para irme a hacer otra cosa? Hermano, llega el lunes, el pastor me dice, pásale a la oficina. Hermano, yo estoy pensando a mí por ahora que inventarle, porque yo no me quería decir lo que había planeado decir. Llegué, me senté, no me acuerdo ni qué le dije, pero no dije lo que había pensado. Hermano, mi esposa y yo hicimos una lista larga de todas las cosas que necesitábamos para la boda. Hermano, para no ser más larga la historia, una a una, hermano, yo estoy supliendo y proveyendo todo lo que necesitábamos, de tal manera que cuando llegó el día de la boda, teníamos casa donde vivir, teníamos los muebles básicos para la casa. Hermano, nos casamos y nos subieron el sueldo. El pastor dijo, ¿sabes qué, hermano Octavio? Ya no le voy a pagar ahora. Cuando yo decir que me voy a dar todo el dinero aquí. Así debe ser, pastor. Hermano, ganábamos 350 entre los dos. Y nos subieron el salario, hermano. Aquí, con 500 pesos, hermanos. Con 500 pesos. De octubre del 2004 a septiembre del 2005, con 500 pesos, hermano, pagamos luz, pagamos agua, comíamos. Y en julio del 2005 nació Octavio. Leche, pañales, todo lo que se ocupa. Hermano, con mucho cuidado lo digo. Venían pastores, hermano, a predicar a la iglesia. ¿Alguien quiere invitarnos a comer?
nosotros los invitábamos a comer. ¿Y cómo alcanzaba? Él dijo, nada faltará. Nada faltará. Hermano, es cierto que hay ocasiones que pasamos por situaciones difíciles. Sí, hermano, sí, en el proceso de seguir al pastor hay situaciones difíciles, pero lo que necesitamos, hermano, para hacer su voluntad, Él lo proveerá, hermano. ¿Por qué? Porque Él dijo, nada faltará. Ahora, hermano, nada faltará en lo material. Pero lo material no es lo más importante, hermano. Nada faltará en lo espiritual, nada faltará en lo emocional, nada faltará en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque el pastor, una cualidad que tiene es que conoce perfectamente a las ovejas. Y si el pastor vive, si la oveja vive cerca del pastor, el pastor sabe lo que la oveja necesita. Hermano, ¿cuántas veces Dios... Mire, hermano, no le voy a decir los detalles, pero esta semana, hermano, ¿cómo Dios permitió que mi corazón se quebrantara? Y el de mi esposa. Y ¿qué día fue el banquete? El jueves en la noche, hermano, nos sentamos a escuchar una predicación sobre la historia de Dios. Y fue como que el pastor nos tomó, hermano. Mire. Salimos de ahí, ¿cuántos son para montarlos, hombre? Hermano, ¿cómo Dios en su sabiduría, en su soberanía, obra para suplir lo que sus ovejas necesitan? Muchas veces todo lo reducimos, hermano, a lo material. Hermano, Dios nos permite pasar por situaciones materiales. Mire, no es queja, no estoy llorando, ni mucho menos. Tenemos un mes, hermano, en camión. Tuvimos que vender el carro. Y mire, hermano, Dios ha sido bueno. Yo le digo a mi esposa, no nos parieron en un carro. No pasa nada. Hermano, lo que necesitamos, el pastor ha prometido que nada faltará. Ahora, se requiere fe para creer que nada faltará. Pero dice la Biblia también, en lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Descansar, hermano, dice la Biblia, junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará, hermano. Mire, si usted se encuentra muy cansado físicamente, hermano, pues bueno, un día, ahora no lo haga el patrón de su vida, pero un día que se pueda, pues levántese tarde, quite las alarmas y levántese hasta que la cama lo escupa. Ahora no lo haga de todos los días, hermano. Pero si anda cansado, pues descanse, duerma. Hermano, pero ¿cómo aliviar el cansancio del alma? ¿Cómo aliviar ese cansancio que por más que descansas y pones el mini split a 25, a 18, a 30 y hermano, por más que te pones de un lado y del otro y compras almohada nueva y compras colchón nuevo, hermano, hay cansancio que no se quita descansando físicamente. Pero el pastor ha prometido en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, podemos traducirlo y aplicarlo. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El profeta Isaías dijo, hermano, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Hermano, Él prometió descanso. Él prometió paz. Confortará mi alma. Mire, hay mucho que decir, pero déjenme bien rápido traducirlo de esta manera. Confortará mi alma. Hermano, el profeta Isaías dijo, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, levantará
las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Y el corito que se canta termina: así son los que confían en Jehová. Hermano, Él promete, confortará, restaurará nuestro ser. ¿Quiénes? Los que esperan en Él. ¿Quiénes? Los que deciden tener fe en Él, en sus promesas. Hermano, no es algo automático como tengo mucha sed. Ay, qué rico. Me tomo el agua. Hermano, no es como que leo la Biblia, la pongo en la almohada o me la pongo en la piel. No, hermano, es leerla y vívela creyendo, hermano. Vive tu vida creyéndole. Vive tu vida creyéndole. Si Él dijo que nada faltará, hermano, a su tiempo Él proveerá y nada faltará. Nada faltará. ¿Qué implica tomarlo como mi pastor? Una decisión. ¿Qué implica tomarlo como mi pastor? Tener fe. Y una última cosa, hermano. ¿Qué implica tomarlo como mi pastor? Hermano, compromiso y determinación. Tenerlo como mi pastor, hermano, implica compromiso. Implica determinación, hermano, de seguirlo a Él, pase lo que pase. Mire lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará, ¿por qué? Sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de ¿qué? De justicia, por amor de su nombre. Hermano, se requiere compromiso, se requiere determinación. ¿Para qué? Para seguir su dirección. Hermano, no hay algo místico, misterioso. ¿Cómo Dios nos va a guiar? Mire, el predicador mencionaba hace unos días, Moisés, Dios le habló en una zarza. Hermano, es al único que yo me acuerdo que Dios le habló en una zarza. Y eran otros tiempos, no estaba la Biblia como la tenemos hoy. Hermano, tenemos que hacer a un lado el misticismo de tener un lugar así, o asado, o acá, o allá. Hermano, pero la Biblia dice, me guiará por sendas de justicia. Escúcheme. Él no puede darme dirección si de parte mía no hay compromiso. Él no me puede guiar si yo no estoy comprometido a escuchar su dirección, a escuchar atentamente lo que Él me quiere decir. ¿Cómo me anima, hermano? Ahí en Josué, lo acabo de leer ayer, hermano, ahí en Josué capítulo 6, cuando Dios le dice a Josué, vas a llegar a Jericó y vas a dar tantas vueltas un día y otro día y otro día, y en tal día vas a dar tantas vueltas y van a gritar, hermano, y los muros cayeron. Qué estrategia tan rara, hermanos, dar vueltas. ¿Qué tenía de especial? Hermano, simplemente era seguir la dirección de Dios, seguir el rumbo que Dios quería que Josué y el pueblo siguieran. Hermano, yo no entiendo todavía por qué Dios ha decidido llevarnos de aquí, hermano. Por muchísimas razones, hermano. Lo más cómodo, lo más sencillo, lo más fácil, para mí, humanamente hablando, sería quedarnos aquí, hermano. Aquí ha sido nuestro mundo. Aquí lo hemos tenido todo, hermanos. ¿Por qué Dios ha decidido hacerlo así? Yo no sé. Pero yo estoy convencido, hermano, Dios tiene cosas maravillosas para Cordero. Y no conmigo. Con él. Qué bien se escucha Pastor Guzmán, hermano. Pastora Galán. ¿A poco no se escucha picudo Pastora Galán, hermano? No se crean, no. Hermano, yo no sé qué Dios va a hacer. Yo no sé qué Dios va a hacer allá en Monte Oreb, en Nabolato.
Hermano, solamente Dios sabe. Pero me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermano, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire, meditando en el Salmo, yo llegué a esta conclusión, hermano. ¿Sabe quién vive libre de temor, hermano? No el valiente, no el fuerte, no el musculoso. ¿Sabe quién vive libre de temor? Y al decir libre de temor, no es que nunca tiene miedo. ¿Sabe quién vive sin ser controlado por el temor? Quien está comprometido y dedicado a Dios, hermano. Apoyamos a Miguel Triano en África. Hermano, ya tienen 12, 13 años en África. Su hijo más grande, Natanael, hermano, era alérgico hasta el oxígeno, yo creo, hermano. Alérgico a un montón de cosas. Hermano, su suegro le decían al hermano Triano, llevas a tu familia a matarla a África, llevas a tu hijo a matarlo a África. Y yo le preguntaba una vez a él, antes de que se fuera, que vino a la iglesia, hermano, ¿y no tiene miedo? Mira, me dice, no me preguntes si tengo miedo, una sola cosa sé, Dios me llamó a África y vamos a ir a África. Hermano, se quitaron las alergias del muchachito. Es un amigo así, hermano, ahorita tiene ya cerca de 20 años, Natanael, y Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él ha prometido aderezar mesa delante de nosotros, hermano. Querido hermano, qué privilegio podemos tener de tenerlo a él como nuestro pastor. Pero se requiere decisión, fe y compromiso. Pensemos por un momento, hermano. ¿Decido cada día seguirlo? ¿Tengo fe en sus promesas? ¿Estoy comprometido, hermano, o nada más mucho ruido y hasta ahí? Decisión, fe y compromiso. Él prometió, hermanos, porque soy su pastor, nada les faltará. Puestos de pie, si usted puede, hermano, vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias por la bendición de poder escuchar su palabra. Tremendo salmo, Padre, tremenda porción que usted ha puesto delante de nosotros. Por favor, ayúdenos, Señor. Denos de su gracia, se lo suplico, para poder comprometernos como ovejas suyas a seguirle cada día. Obre en nuestras vidas, Padre, se lo suplico en el nombre de Cristo. Así como estamos, hermanos, en una actitud de oración, mientras escuchamos un himno de invitación, hermanos, vamos a escuchar 1 o 2 estrofas, cuando mucho, hermanos. Si Dios ha hablado a su vida, hermano, si Dios ha hablado a su corazón, como una oveja humilde, ¿por qué no nos postramos ante Él para rogarle y suplicarle y decirle: mi buen pastor, ayúdame? Mi buen pastor, reconozco que muchas veces he titubeado, me he distraído, he escuchado más la voz en mi interior de mi corazón engañoso, he escuchado más el ruido del mundo, las atracciones que hay en el mundo, pero no he estado muy atento para escuchar tu voz. Hermanos, reflexionemos, recapacitemos y tomemos la sabia decisión de tomarlo a Él como nuestro pastor. Aún si ya somos creyentes, no demos por hecho, hermanos, que siempre ha sido nuestro pastor. Muchas veces nos hemos descarriado, muchas veces hemos seguido nuestro propio rumbo. Pero gloria a Dios, hermanos, que el pastor deja las 99 para ir a buscar la oveja perdida. Él nos busca, nos llama con tanta paciencia.
nos toma de la mano con tanto amor y nos restaura, nos ayuda para seguir adelante. Yo no sé si aquí habría alguien que pudiera decir, Pastor Dávalos, yo creo que yo no soy oveja del Señor. Yo no sé qué pasaría conmigo si el día de hoy yo llego a morir. Yo no estoy 100% seguro de que iría a la presencia de Dios, al cielo con Cristo, si muero el día de hoy. Habría alguien aquí que diría, Pastor Dávalos, si muero hoy, yo no estoy 100% seguro de que iría al cielo, pero yo quisiera saber cómo poder tener esa seguridad. Habría alguien que diría, Pastor, oren por mí. No vamos a señalarle ni exponerle, ni mucho menos, pero solamente quisiera saber. Habría alguien que diría, Pastor, si muero hoy no estoy seguro de ir a la presencia de Dios. Ore por mí, Pastor. Ore por mí porque no estoy seguro de ir al cielo. Habría alguien, habría alguien. Señor, gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros. Ayúdenos a seguir caminando tan cerca de ti como podamos. Ayúdenos, mi Señor, a ser ovejas obedientes, ovejas dedicadas a escuchar su voz. Usted como nuestro buen pastor. Padre, por favor, ayúdenos, Señor. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.